Ok, vamos a comenzar. Antes de presentar a nuestra invitada, queremos solicitar a las y los asistentes puedan mantener sus micrófonos apagados durante esta presentación. Al finalizar la exposición, tendremos un tiempo para las preguntas. Primero, responderemos las preguntas por voz, que deben ser pedidas con la opción levantar la mano. ¿Ya? Es una opción que está al costado donde dice la columna participantes. Hay 3 puntitos. Ustedes ahí pueden encontrar el símbolo de levantar la mano, ¿ya? Luego vamos a pasar a responder las preguntas que ustedes nos dejen en el chat durante la sesión, ¿ya? Por lo tanto, aquel que quiera pedir mano lo solicita, o bien, si desea, puede dejar su pregunta por medio del chat. Dicho eso, damos una cordial bienvenida a Silvia Guzmán, coordinadora de inglés de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, quien nos expondrá en este webinar titulado Habilidades para una ciudadanía del siglo XXI, bases curriculares de inglés en la enseñanza media. Bienvenida, Silvia. Gracias, Daisy. Muy buenos días a todos. Daisy me ha presentado, llevo trabajando en el Ministerio de Educación por 15 años en la unidad de currículum, y he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar en el área de currículum, en el área de textos escolares, y también en el programa Inglés Abre Puerta, que hoy día pertenece directamente en el Ministerio a la Dirección. Me ha mencionado con las bases curriculares de inglés solo para educación media. Me parece muy interesante poder proyectar rápidamente también alguna información de educación básica, considerando que nuestra asignatura de inglés, no quiero pasar, ahí, considerando que nuestra asignatura de inglés es una asignatura como tal bastante más nueva de lo que todos nosotros a lo mejor tenemos la información al respecto. Si bien en el siglo XIX la primera carrera de inglés se establece en la Universidad de Concepción, dado que como universidad laica, con algunos manejos de la sociedad masónica de esa época, pide 3 carreras dentro de la universidad y una de ellas pedagogía de inglés, nosotros como asignatura hemos salido de lengua y literatura o de lenguaje y comunicación después del ajuste del marco curricular del 2009. Y en la nueva ley que establece la 20.370, el 2009, con el cambio que se produce ahí, nosotros como bases curriculares somos una asignatura que tenemos la posibilidad de trabajar en un plan de estudio con una cantidad de horas, con un contenido específico dentro del sistema escolar desde quinto básico a cuarto medio. Entonces aquí les pongo la vigencia muy importante de lo que fue el trabajo desde el 2009, cuando la ley establece que tenemos que tener bases curriculares. Si bien el 2012 las bases curriculares de quinto y sexto básico ya están terminadas y aprobadas por el Consejo Nacional de Educación, la vigencia se pone a través de los años para que vaya implementándose en el sistema educativo nacional paso a paso. Y tenemos entonces las primeras bases que entran a ser trabajadas en el sistema educativo nacional, el 2014 para quinto y sexto, luego el 2016 séptimo y octavo, el 2017 primero medio, el 2018 segundo medio, y recientemente con este tema tan importante que ha sido para todo el mundo y para todo este planeta la pandemia, recién en el 2020 entra tercero medio y este año 2021 entra en vigencia cuarto medio, dándole así una cobertura completa a los años que tenemos para la educación de la asignatura de inglés dentro de nuestro sistema. Nuestro sistema escolar, para el cual nosotros como parte del equipo de la unidad de currículum trabajamos, nuestro sistema escolar abarca más o menos un 93% de todos los establecimientos que tenemos en el país. Alrededor de un 7% solamente corresponde a establecimientos de educación particular pagada, y el resto corresponde a educación municipal, corporaciones, administrativa delegada y establecimientos particulares subvencionados.
Por lo tanto, estas bases que ustedes sin duda como profesionales de la universidad bien conocen, son bases que hacen un fuerte hincapié en todo el trasfondo educativo que hay dentro de todo el país. Vamos a seguir con la próxima. Discúlpenme, ahí sí. Los instrumentos curriculares de los cuales quiero conversar brevemente para que podamos después dialogar, tienen que ver con lo que les menciono, las bases curriculares de primero a sexto básico, donde tenemos inglés como asignatura en quinto y sexto, y bases curriculares de séptimo a segundo medio, que ahí tenemos la vigencia entre el 2014-15 en adelante. Nuestras bases curriculares son sin duda el instrumento que propone, entrega y ofrece los objetivos y los aprendizajes esperados para nuestros estudiantes en la asignatura de inglés. También se nos solicita comunidad de currículum entregarle a los establecimientos docentes y estudiantes programas de estudios que tenemos de quinto a cuarto medio, pero recordemos que nuestros programas de estudio son unos instrumentos curriculares que se proponen y los establecimientos y los docentes pueden tomarlos por completo o irlos trabajando en la medida de su proyecto de estudio o irlos trabajando en la medida de lo que ellos establecen como establecimiento que va a ser el trabajo de la asignatura de inglés dentro del aula. Entonces nuestros programas de estudio son finalmente una propuesta. Tenemos entonces las bases curriculares recientemente vigentes y que entran a ser utilizadas a partir de tercero y cuarto medio del año pasado, con sus programas de estudio que hoy día están en una versión web debido a la pandemia, entonces no pudieron ser editados y entregados de manera física a los establecimientos. Y recalcar que este programa de estudio de tercero y cuarto medio lo vamos ahí a desarrollar, como Daisy nos presentaba, con respecto al tratamiento de las habilidades para el siglo XXI también. Señalarles que de acuerdo a la ley que yo menciono, la 20.370, para la unidad de currículum y para el ministerio se hizo el hincapié de este cambio de lo que teníamos vigente como marco curricular ajustado a una base curricular donde el foco iba a estar relacionado con el aprendizaje de los estudiantes en términos de habilidades, actitudes y conocimiento, donde además se define una progresión que va de quinto básico en adelante y se establece también la posibilidad de una profundización y ampliar los aprendizajes que los estudiantes han tenido durante su proceso educativo en educación básica y educación media en tercero y cuarto medio. Porque esta ley también establece que la educación básica va a durar entre primero y sexto básico, y la educación media comenzando en séptimo va a tener un término en segundo medio para que tercero y cuarto medio se establezcan como momentos para ampliar aprendizajes, profundizar y a lo mejor retomar con lo que vamos a señalar las habilidades del siglo, para el siglo XXI, posibilidades de, por ejemplo, lo que es el trabajo de proyectos y un trabajo interdisciplinario mucho más potente y profundo con estudiantes que ya en cuarto medio van a tomar algunas decisiones, ya sea de manera profesional o de manera laboral. El propósito de la asignatura que está planteado como un idioma extranjero inglés hasta este momento, pone todo el énfasis en la comprensión y una comunicación significativa de los estudiantes, porque finalmente nuestros estudiantes hoy día, y sin duda con lo que hemos visto con la pandemia, mucho más claramente en estos 2 últimos años, nos hemos dado cuenta que somos partícipes de una sociedad que nos incluye, que es muy multicultural, que está totalmente conectada, que es muy cambiante. Sin duda entre el 2019 y el 2020 esos cambios a nivel educativo y no solamente personal y sociales fueron muy claros, y estas habilidades de comunicación significativa son fundamentales para estos niños o estos jóvenes que ya están absolutamente insertados y conectados con el mundo. Como énfasis de la asignatura de inglés, desde quinto básico se establece lo fundamental que es integrar las habilidades de la lengua, tanto de comprensión y expresión, porque si bien dentro de las bases curriculares
ustedes han visto cómo cada una de esas habilidades se menciona por separado, esa separación cumple solamente con la necesidad de presentar aquellos objetivos de aprendizaje y entregar los conocimientos y actitudes que van a ser trabajados dentro de esas habilidades, pero las habilidades de la lengua, como son en la lengua materna o cualquier otra lengua que hayamos aprendido, se desarrollan de una manera totalmente interrelacionada. Y eso, por sobre todo, uno lo ve en el aula escolar, uno lo ve con los estudiantes, donde si bien los estudiantes desarrollan actividades a lo mejor de comprensión auditiva o comprensión lectora usando su texto escolar, inmediatamente la producción de una opinión, la producción de una pregunta, o el tratar de establecer a través de una palabra o de una frase y escribir algo, es algo que innatamente sale al mismo momento que uno está escuchando o uno está leyendo algún tipo de texto, desde el más simple a uno más complejo. Entonces, los conocimientos que vamos a trabajar en estas bases curriculares están desarrollados como un artífice que trabaja la habilidad y que está además totalmente contextualizado con el propósito de desarrollar una competencia comunicativa, que nuestros estudiantes lograsen al final de su cuarto medio ser capaces de expresarse de manera oral, de manera escrita, dependiendo de los contextos donde ellos se inserten. Ahora, sin duda, y hoy día más que nunca desde el año pasado, el uso de los medios tecnológicos y todas las posibilidades existentes en la web que puedan contribuir al aprendizaje del inglés o que puedan contribuir a que los docentes la utilicen enseñando para que sus estudiantes aprendan, son hoy día muy significativos. Desde el 2009, anteriormente al 2009, pero muy profundamente con ese ajuste al marco, ya comenzó dentro del Ministerio una cierta alineación con los estándares internacionales. Finalmente se optó en ese momento por una alineación con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y lo primero que se señaló fue esperar que los estudiantes del sistema lograsen al término de su octavo básico y después de haber estado 4 años insertos con la asignatura de inglés, lograsen un nivel A2 dentro de lo que el Marco Común Europeo señala, y pensando ya en los alumnos de cuarto medio, pudiesen obtener un nivel B1. Ahora, nosotros y ustedes que están tan pendientes de la importancia de nuestra asignatura dentro del país y dentro de otros sistemas educativos, tenemos muy bien y claro que en el proceso de algunas pruebas de medición que han sido a través del CINSE tomadas, que son muy diversas, han habido evaluaciones muy diversas, no hemos logrado dentro del sistema público un nivel B1 como lo hubiésemos esperado. ¿Ya? Y la última observación al respecto que tenemos es del 2016 y algunas observaciones también en el 2018 con respecto a esto. El propósito de la asignatura es la comprensión que pueden tener todos los estudiantes de esta información que reciben para expresarse de una forma simple, intencionada, que sea con eficacia y que denote una fluidez después de lo que hayan leído, de lo que hayan escuchado y de lo que quieran expresarse. Esta comunicación efectiva pensamos y esperamos que sea en los ámbitos que a ellos les resulte más pertinente y con los cuales ellos interactúen. Y ahí les menciono entonces los niveles del Marco Común Europeo que se establecieron previamente para esos niveles de octavo y cuarto medio. La asignatura, sin duda, la asignatura de inglés o cualquier asignatura de lengua, tiene la posibilidad mucho más relevante e importante de promover espacios donde los estudiantes y las personas que están dentro de esa aula puedan interactuar y puedan tener interacciones y puedan desarrollar sus habilidades de manera integrada. Sin duda, cuando uno está en el aula de un quinto o un sexto básico, uno se da cuenta que muchos de nuestros estudiantes pueden interactuar a lo mejor al principio respondiendo con alguna frase en español o usando el idioma materno, pero demostrando que sí ha habido una comprensión,
solo que están en el camino de ir teniendo las posibilidades de expresarse en el idioma. El idioma también se releva en el sentido de que no solamente las estructuras son fundamentales, sino que finalmente el idioma es un foco, que es un fenómeno social que permite la interacción dentro del aula y fuera del aula de estos estudiantes que hoy día están muy conectados. También lo que es la asignatura de inglés señala la valoración importante que tenemos de que los estudiantes y todos nosotros seamos capaces de comprender diversas formas de ver el mundo y de fortalecer de esa manera cuando uno ve lo que en otros lugares del mundo, no solamente países anglosajones, pero en otros países que se habla inglés como una lengua primera o como una lengua dos, de comprender y de ser capaces también de comprender nuestra propia identidad, nuestra propia cultura y afianzarla. Y bueno, y sin duda, un idioma como el idioma inglés tiene la posibilidad de darnos la oportunidad de tener apropiación de muchos nuevos conocimientos que favorecen finalmente nuestras tomas de decisiones, porque tenemos más información, porque somos capaces de dar una mirada más crítica, más creativa, y porque somos capaces también de fundamentar. Entonces, lo interesante y la fortaleza y el valor del idioma para los estudiantes, por ejemplo, sin duda es darse cuenta de la cantidad de nuevos conocimientos y cómo pueden interrelacionarse y comprender otras asignaturas a través de este idioma que están aprendiendo. Aquí les menciono, se las pongo para que ustedes después las van a tener y la puedan leer brevemente. Hay una trayectoria de aprendizaje con una proyección desde el inicio en quinto básico hasta este término en cuarto medio, donde esperamos que se amplíen y profundicen los conocimientos. Hay toda esta trayectoria del desarrollo de las habilidades, siempre comenzando en un inicio con comunicar un significado y conocer esta nueva herramienta de interacción, para ir trabajando de séptimo a segundo medio el desarrollo ya de una competencia comunicativa, ya donde aquí el mensaje y el uso del lenguaje sea muy relevante, con temas lo más significativo y lo más cercano e interesante a la realidad de la mayoría de los estudiantes. El desarrollo de las habilidades en quinto y sexto se trabajan cada uno como comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y expresión escrita, y luego ya trabajando las siguientes bases curriculares nos dimos cuenta que podíamos establecer ciertos ejes y transformar esas habilidades dentro del eje de la comunicación oral, e integrando ahí lo que era la comprensión auditiva más la expresión oral, y trabajar la comprensión de lectura y la expresión escrita también en un formato de habilidades que se trabajan de manera interconectada. Y en tercero y cuarto medio, lo que nosotros hicimos, pero así con un trabajo de mucho tiempo, esta fue una base curricular que comenzamos a desarrollar el año 2016, 2018 fue aprobada la nuestra el 2019, para entrar el 2020, es una base donde lo que intentamos fue hacer objetivos nucleares para así permitir que lo que se trabajase fuera una ampliación y profundización de todo lo visto anteriormente hasta segundo medio. Cuando uno como curriculista trabaja dentro de nuestra unidad y con los equipos que vamos formando internos y externos, las preguntas que nos hicimos para presentar un propósito formativo en la asignatura, para mostrar el enfoque de la asignatura y los objetivos de aprendizaje, fue señalar que el propósito formativo respondía a nuestra pregunta de qué aprendizaje queríamos desarrollar en estos estudiantes de quinto, de sexto, de séptimo, de tercero, de cuarto medio. Luego, con cuáles principios teóricos y didácticos de la asignatura nos queríamos orientar, hacia dónde queríamos ir. Y finalmente los objetivos de aprendizaje lo que quieren mostrar son los logros de aprendizaje que esperamos que desarrollen estos estudiantes al término de cada uno de los niveles. Entonces ese objetivo es una propuesta para ser trabajada y ver ese logro
cuando ya el alumno está terminando su nivel de quinto o su nivel de tercero y cuarto medio. Los objetivos de aprendizaje en el caso de nuestra asignatura reúnen las habilidades clave, porque hablamos de habilidades de comprensión y de expresión, con el propósito de que logren comunicarse de una manera que sea inteligible, que sea fluida y eficaz, que sea un aprendizaje en el contexto, y por eso los programas como instrumento curricular presentan una propuesta que los docentes y los establecimientos pueden ir variando y pueden ir mejorando, ampliando o puliendo de acuerdo a sus realidades, principalmente al darnos cuenta que nuestro país es un país de regiones que cada una de ellas podría ser casi un mini país con su diversidad, con sus aspectos culturales y con sus propias demandas que tienen dentro de lo que es Chile. Y finalmente, este aprendizaje en contexto, siempre hemos intentado que se desarrollen desde las temáticas más requeridas y necesarias en un quinto y sexto, relacionadas con el ambiente de los niños y niñas de esa edad, a temáticas que vayan siendo más relevantes y significativas y que sean un aporte para la mayoría de los estudiantes. ¿Qué aprendizajes para la vida pensamos que podemos desarrollar a través de estas bases curriculares al término de la educación media? Bueno, acá en lo que es este término, si bien el término formal de educación media, segundo medio, tercero y cuarto medio, como ya les mencioné, es un término de ampliar y profundizar, hemos señalado en esas bases de tercero y cuarto medio que esperamos que no solamente accedan a producciones, contenido, información de la cultura anglosajona, de nuestra propia cultura, nuestra cultura chilena, latinoamericana, dentro del contexto en el cual vivimos, sino que permita que toda esa información y todos esos conocimientos que van adquiriendo les permitan a ellos comunicarse y finalmente también afianzar su propia identidad dentro del contexto en el cual viven. Estamos esperando que estas bases curriculares les entreguen todas las herramientas del lenguaje para que puedan expresarse e interactuar con otros, haciendo valer lo relevante que es para el engranaje el desarrollo de una lengua, tanto las estructuras morfosintácticas, el léxico, la fonética y todos aquellos conocimientos que finalmente hacen que estas habilidades se puedan entregar de la manera más fluida y de la manera más eficaz por estos jóvenes y estas niñas y niños. Finalmente, también comprender el rol de la interacción y de la toma conciencia de la propia identidad al conocer a otros, y sin duda desarrollar una perspectiva crítica que respeta esas otras posturas que van a poder encontrar en una comprensión auditiva o en un texto o en la literatura, y que también puedan relacionarlos con sus propios intereses, con sus necesidades e inquietudes. Entonces, a nivel como valórico, lo podríamos resumir en un conocerse a sí mismo, conocer experiencias del mundo y del ser humano y reflexionar sobre ellas, y bueno, participar de manera activa, crítica y reflexivamente en el contexto social, aula de clase, o en el contexto social comuna, o en el contexto social ciudad, país, en el cual ellos y ellas se insertan. Resumiendo nuestras bases curriculares de quinto a cuarto medio, permiten en general experimentar y explorar en situaciones comunicativas y contextos variados. Hay una cantidad de recursos que se entregan y se relacionan con su experiencia. Hay recursos que entregamos para los estudiantes, hay recursos que entregamos para los docentes, y además de recursos para el trabajo en el aula, cada una de las bases también entrega recursos para una apropiación de los docentes dentro de la didáctica, la metodología y del conocimiento de la asignatura y del idioma inglés. La idea es que las bases tienen un trabajo de tareas significativas que van a beneficiar la fluidez de los estudiantes y también que van a aportar en un mayor conocimiento de la lengua inglesa, ¿ya? Es un aprendizaje que está intencionado, donde las formas de la lengua están al servicio de la expresión de nuestros estudiantes. Y finalmente, muy importante, es lo
que cualquier docente del aula ha tenido la posibilidad de darse cuenta que nosotros nos podemos integrar con otras disciplinas y nos podemos integrar con otros conocimientos con mucha facilidad. Considerando eso, el foco formativo que tuvo las bases curriculares de tercero y cuarto medio, en esta ampliación y profundización de lo que han sido el trabajo de el resto de los años de la asignatura de inglés en el aula escolar, fue el trabajo que hicimos con las habilidades y actitudes para el siglo XXI. Entonces, no solamente inglés, sino que todas las asignaturas del currículum vigente se dieron cuenta que era fundamental hacer un énfasis y ponerlo y declararlo de manera muy locuaz y muy eficiente, que las habilidades para el siglo XXI fundamentalmente son necesarias porque hoy día la existencia y el uso de la tecnología, por ejemplo, en este mundo global, multicultural y que está cambiando, nos exige ciertas competencias particulares que generan algunos nuevos modos de trabajar, pensar, aprender y relacionarnos con los demás. Y considerando eso, vimos que en cada una de nuestras asignaturas, nuestras propias habilidades, nuestros conocimientos y nuestras actitudes declaradas, las podíamos entonces trabajar de manera muy ligada con estas categorías que nos requería hoy día con la habilidad del siglo XXI, que son categorías que nos permiten ser, conocer y hacer. Entonces, que nos permiten entonces trabajar nuestras actitudes, nuestro conocimiento y nuestras habilidades en la realización de una competencia. Pensando en eso, propusimos un foco formativo, y un foco formativo central, donde las habilidades para el siglo XXI las relacionamos con nuestras habilidades disciplinares y las pusimos tanto en el trabajo de nuestro conocimiento y también las pusimos al servicio de actitudes para el siglo XXI. Trabajamos maneras de pensar, maneras de vivir el mundo, maneras de trabajar, y en particular hicimos un guiño muy directo en las bases de tercero y cuarto medio, por ejemplo, con lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la metacognición. Sobre todo en los programas hemos trabajado también por un decreto nuevo que tenemos en evaluación, todo lo que tiene que ver con este trabajo de la evaluación formativa permanente. En maneras de vivir el mundo, vimos la responsabilidad personal y social, el proyecto de vida y carrera, la ciudadanía local y global, que también está integrado dentro de estos objetivos nucleares que tenemos en la asignatura de inglés. Y en maneras de trabajar, vimos la comunicación y cooperación, fundamentalmente con el uso apropiado, el uso ético de las tecnologías y una alfabetización digital que nos lleve a comprender que no solamente usamos el computador como un teclado más sofisticado, sino como un medio de obtener conocimientos y de trabajar con ellos. Este foco también de las habilidades para el siglo XXI nos hizo pensar que era importante poner en tercero y cuarto medio un foco transversal de proyectos, de un trabajo de ABP, de aprendizaje en proyectos. Es transversal, favorece todas las habilidades y nos podemos integrar, por ejemplo, en proyectos que hemos desarrollado junto con Ciencias para la Ciudadanía, con filosofía, con artes. También han habido proyectos en que nos hemos desarrollado con nuestra lengua materna, con historia, geografía, ciencias sociales, con arte y con música. Entonces hemos hecho un trabajo muy transversal que siendo profesora de aula escolar, uno lo ha desarrollado por siempre. Uno como profesora de establecimientos públicos, lo he vivido y hemos visto que podemos desarrollar el trabajo interdisciplinario con otros docentes, con otras asignaturas, y ahora lo hemos intencionado a través de proyectos que además cumplen con la función de ser desarrollados en una cantidad de horas dentro del plan de clase y que permiten luego tener un proceso de evaluación formativa o de una calificación dependiendo de cómo estén insertos dentro del sistema del establecimiento. ¿Por qué este aprendizaje basado en proyectos? Porque es un trabajo interdisciplinario,
Fundamentalmente uno usa el conocimiento para resolver problemas que se plantean. Van a aprender un conocimiento y un contenido curricular no solamente de la asignatura de inglés, sino que de otra, y fundamentalmente también apoya todo el trabajo colaborativo, un trabajo hoy día sin duda fundamental en las redes que podemos tener nosotros como personas, ya sea como docente o nuestros estudiantes dentro de su establecimiento. Bueno, y no he querido terminar sin mencionar, porque a lo mejor alguno de ustedes me lo quiere preguntar, que en el año 2012 la unidad de currículum tuvo una pregunta de alrededor del 50% de los establecimientos educacionales del país, de por qué la asignatura de inglés no comenzaba desde niveles inferiores, desde primero básico o incluso desde prekinder o kinder. No comenzamos desde esos niveles porque las bases curriculares y la ley estableció, dentro de una de sus normas, en los artículos 20 y 21, estableció que el idioma extranjero, en este caso inglés, comenzaba en quinto básico. Pero viendo que alrededor del 50% en ese año 2012 de establecimientos públicos y subvencionados trabajaban inglés como talleres o en clases según la jornada que tenían, en la unidad de currículum lo que hizo fue comenzar una propuesta curricular. Es una propuesta curricular que, como tal lo dice su nombre, finalmente se transforma en un programa que está disponible para todos los docentes desde ese año, desde el 2013, y que le permite a los docentes que hacen en los niveles de primero, segundo, tercero y cuarto básico, le permiten tener un programa, una propuesta que ellos pueden tomar, con la cual ellos pueden guiarse, y que toman a cabalidad en los mismos enfoques que las bases curriculares, y plantean también como objetivo lograr la competencia comunicativa de esos estudiantes. En vista de que la propuesta curricular comenzó el 2013, nos dimos cuenta que había que seguir con la propuesta en algunos otros niveles, y hoy día está disponible en currículum en línea para los docentes y los establecimientos que trabajan, una propuesta curricular desde primero básico hasta primero medio. Y seguramente de que a final de año va a estar también disponible hasta segundo medio. Algunos de los profesores que trabajan la propuesta curricular la usan la propuesta para talleres alternativos del aprendizaje de inglés en esos niveles, o para talleres que complementan sus horas de docencia lectiva ya en los niveles de quinto básico en adelante. Entonces, esto también está presente en una sección de currículum en línea que se señala como propuesta curricular de inglés. Es una propuesta curricular y es un programa, porque no es un documento que haya sido visado por el Consejo de Educación, como todas las bases curriculares sí lo han sido previamente. Solamente se establece como una propuesta, y que va también de la mano con un recurso educativo muy usado y muy vigente dentro del país en la asignatura de inglés y en toda la asignatura, que es el texto escolar. Dicho entonces eso, les agradezco que hayan escuchado esta presentación, teniendo muy claro que ustedes, como docentes de una tremenda universidad como la Universidad de Santiago, son docentes que manejan a cabalidad todo lo que tiene que ver con la propuesta curricular, con las bases curriculares, con nuestra asignatura de inglés, que yo les menciono, es tan joven como haber salido de ahí del caparazón de lengua y literatura el 2008-2007, y haber entrado de manera autónoma ya el 2009 como asignatura de inglés, con las horas que van entre 3 y 2 horas semanales en el plan que tienen los colegios del país. Muchas gracias, y ahora con Daisy vamos a ver las consultas y las preguntas. Muchas gracias, Silva, por tu presentación muy clara. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a dar paso a las preguntas a viva voz. Los invito a que puedan levantar su mano y hacer la pregunta respectiva. Luego de eso, pasamos a las preguntas por medio del chat. Perfecto. Víctor Prades.
Hola Víctor, buenos días, ahí te veo. Hola, buenos días Silvia. Primero quisiera agradecer la presentación, muy interesante, muy bien expuesta, muy clara. Y también quiero agradecer esta instancia porque me parece fundamental tener una muy buena comunicación. No sé si mi pregunta, más bien una inquietud, que la voy a preguntar, no sé si está localizada dentro del área de competencia de su unidad, pero me gustaría de todas maneras formularla. Las bases curriculares tienen su realización final en la sala de clases. Estamos comprometiendo, por ejemplo, según lo que vimos en la presentación, niveles de salida, ¿cierto? Que están alineados a los estándares internacionales, A2, B1 me parece que fue lo que mencionaron recién. Sí. Para eso, para cumplir perdón, para cumplir esos estándares se requieren ciertas condiciones que, a mi parecer, no se cumplen en un gran número de establecimientos en Chile. Por ejemplo, el número de horas que se le dedica a la asignatura a la semana, que es muy poco, y el número de estudiantes en la sala de clases, que es mucho, digamos. Entonces, usted ya lo decía, y los resultados creo que la gran mayoría de nosotros los manejamos, los resultados no son o no han sido favorables hasta ahora en cuanto a niveles de inglés, al logro de niveles de inglés. ¿Existe alguna iniciativa o proyecto que ustedes conozcan que contemple alguna modificación en estos aspectos que acabo de señalar, que proyecte un impacto positivo importante? Perdón, sé que quizás no tiene que ver exactamente con la unidad, como decía, que usted representa, pero me gustaría saber si ustedes conocen algo o si hay algo. Súper pertinente tu pregunta y ha sido un cuestionamiento y un trabajo nuestro interno bastante importante. Ahora, yo tengo la experiencia de haber trabajado en la subdirección del programa Inglés Abre Puerta, que es un programa que el Ministerio de Educación estableció a partir del año 2004, y en los años 2011, 12 y 13, como programa, que éramos parte de la unidad de currículum, vimos la necesidad de conocer la realidad de todas las universidades que impartían la carrera de pedagogía de inglés o licenciatura en lengua inglesa o carreras afines que se relacionaran con profesionales docentes que iban a salir al aula pública o al aula privada. Y en ese trabajo que se hizo por alrededor de 2 años, donde participaron alrededor de 66 carreras más o menos que habían en distintos ámbitos de la educación ya universitaria o profesional, ahí pudimos trabajar de alguna manera la necesidad que teníamos de afianzar el nivel de inglés y la posibilidad de que ese docente que salía, por ejemplo, de su universidad, tuviese el interés y las ganas de trabajar en el mundo público. ¿Y por qué se lo digo? Porque también en ese momento nosotros nos encargamos de hacer pruebas de posicionamiento a todos los docentes que estaban trabajando en el mundo público, en los distintos niveles. Y a través de esa prueba de posicionamiento, que solamente nos da una visión muy general de cuál es el nivel de inglés que tú tienes como competencia en lo que estás haciendo en el aula, tuvimos la posibilidad de darnos cuenta que en la realidad de nuestro mundo público hay una alta necesidad de docentes que salgan de la universidad. En ese momento nos dimos cuenta, por ejemplo, que teníamos alrededor de un 40%, estoy hablando de 8 años atrás, no ha variado tanto, 40% de profesionales trabajando la asignatura de inglés que no eran de la asignatura y que eran de una variada y amplio espectro de posibilidades, desde educadoras de párvulo, profesores de generalistas, otros profesores, traductores, e incluso nos encontramos con la realidad de tener un porcentaje muy pequeñito, pero un porcentaje al fin de personas que no teníamos conocimiento de cuál era su estudio inicial. Entonces, esa realidad hizo que nosotros pensáramos, ya, necesitamos reunirnos con los jefes de carrera, necesitamos reunirnos con la gente que trabaja a nivel profesional, con los futuros docentes de inglés,
para mostrarle que necesitamos muchos más docentes de inglés y que la cantidad de docentes de inglés que sale año a año de los establecimientos, de la universidad y del sistema, no nos alcanzan para la necesidad que tenemos con respecto a nuestras clases de inglés. Entonces, sin duda, Víctor, eso también influye en lo que tú me mencionas, en que establecimos unos estándares considerando la cantidad de horas que podíamos lograr para una 1, para una 2, para un B1, pero el sistema educativo chileno, que no solamente tiene dificultades en una asignatura como la nuestra, sino en muchas otras, el sistema educativo en general tiene ciertas complejidades que hemos ido tratando de subsanar año tras año. Por eso yo creo que una de las cosas más relevantes, comunidad de currículum, que nos compete las bases curriculares a nosotros, la otra información la tengo por haber tenido el privilegio de trabajar en otra área también dentro del Ministerio de Educación. Por eso en el currículum de tercero y cuarto medio, lo que quisimos hacer de manera pero absolutamente acabada y consciente fue trabajar una profundización de lo que se había trabajado entre quinto y segundo medio. Una profundización que se ampliara a través del tema y de la perspectiva, pensando en el mundo laboral y profesional, pero sin integrar ningún tipo de conocimiento más duro que fuera diferente a los trabajados previamente, de manera de, a lo mejor en algún momento dado, lograr que nuestros estudiantes vayan obteniendo aquellos niveles que se plantearon previamente de salida y que se relacionan con un marco mucho más internacional. Hasta este momento las proyecciones han sido entre el 2012, que hubo el primer CIMSS en adelante, se fue subiendo, pero se fue subiendo en porcentaje de 10 o 8% cada 2 años, ¿ya? Y bueno, y además las pruebas CIMSS establecidas previamente han sido de una variedad bastante amplia, entonces tampoco ha sido un instrumento único que haya podido ver ese cambio. Pero es una preocupación sobre todo de la Dirección de Educación General, que ahí es donde está este tema, se ha trabajado y sobre todo en el programa Inglés Abre Puertas, que para mí y para nosotros como equipo ha sido un programa que ha tratado de afianzar las posibilidades de los docentes, de apropiar a los docentes mucho más en el manejo de la lengua, en capacitaciones, y también ha realizado muchas instancias de participación para que los alumnos también puedan darse cuenta que son capaces de expresarse y son capaces de participar con otros compañeros de otros lugares del país. Entonces, son una instancia que nos ha apoyado mucho, pero sí, nuestras horas de clase son solo 2 o 3, y para todas las asignaturas en general la cantidad de estudiantes en el aula es un número significativo, en general, sí. Así que es una consulta, Víctor, que yo la voy a escribir. Yo soy una persona muy, diría que por características personales, soy muy perseverante, muy prolija en algunas cosas. Creo que mi presentación en algo lo mostró, y es una acotación que hoy día en la tarde la voy a dejar por escrito y la voy a entregar para que a lo mejor la Dirección General también pueda manifestarse con ustedes directamente. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Víctor. Silvia. A continuación, Gloria Romero solicitó la palabra. Gloria. Hola, muchas gracias, Silvia, por la Hola, presentación. Gloria. Hola. Mira, te quería comentar que recientemente, el viernes pasado, tuvimos una conferencia grande que se llama Results, donde se reúnen todos los investigadores de Chile que están haciendo trabajo en la enseñanza del inglés. En general, lo que uno escucha de lo que está saliendo de los nuevos académicos que están investigando es la lejanía que todavía tiene el currículum de inglés con la realidad de la sala de clases. En los textos, en lo que son las actividades, en lo mismo de pedir las competencias comunicativas, el desarrollo de esto. Y una de las que ha salido más frecuentemente es tratar de alinear a nuestra población educativa a estos estándares internacionales.
cuando, como tú mismo dices y mencionaba también Víctor, tenemos pocas horas de clase, tenemos muchos alumnos. Entonces, ¿cuál es la idea de todavía, sabiendo cómo es nuestra realidad, tener el Common European Framework como objetivo, si cuesta por nuestro sistema escolar subir el nivel para lograr eso? Yo creo, Gloria, que cuando esto se estableció, que fue, como yo te decía, en el año 2007, ¿ya? Yo creo que prontamente comunidad vamos a tener que conversarlo, ¿ya? Porque es algo establecido el 2007, el 2006, y que nosotros con los mismos investigadores, algunos de ellos han trabajado con nosotros, entonces estamos muy claros de sus aprehensiones. Hay que conversarlo porque fue establecido como una expectativa de logro, una expectativa de posibilidad para pensar que un estudiante de cuarto medio que sí logra un B1 o está muy cercano a un B1, se sienta como aquel joven independiente capaz de comunicarse con todas esas, a lo mejor, dificultades, pero también con todas esas fortalezas que ha ido estableciendo durante sus años de estudio. Claro, ha sido muy difícil hacerlo, ha sido muy complejo lograrlo porque la realidad de la asignatura de inglés tiene estas otras variantes, que tiene la variante, por ejemplo, la necesidad de más profesionales que salgan del aula de la Universidad de Santiago, por ejemplo. Tiene la variante de que los profesionales que salen de la universidad no entren directamente a una carrera monetariamente más atractiva como podría ser en el colegio particular pagado, en un instituto de idioma, dedicarse a la traducción, las editoriales. Hoy día el inglés es tan necesitado, trabajar en empresas, viajar a la zona del norte de Antofagasta y trabajar en grandes mineras como profesores profesionales de inglés, y que se sientan motivados e interesados por ir a trabajar en el mundo público, ir a prestar un servicio de todo lo que han aprendido. Entonces ahí tenemos esa dificultad. También tenemos la dificultad que de repente es difícil comprender que los programas de estudio y los textos escolares son un recurso que entregamos, pero son un recurso que entregamos para que el docente se apropie ya sea tomando la unidad, tomando algo de la unidad, tomando a lo mejor los audios, tomando a lo mejor los links, dependiendo de sus necesidades y de su contexto, apropiándose de manera particular según sus niños y según su establecimiento. Eso ha costado un poquito en general entender. Y lo mismo con los programas. Los programas son completamente optativos, ¿ya? Incluso en las bases curriculares, tú bien sabes que hay un 30% de nuestras bases y de todas las bases que está abierta para que ahí en ese establecimiento, en esa corporación o en ese colegio se entregue otros conocimientos, otras posibilidades, otros temas, dependiendo de su realidad. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de difundir con los profesores ha sido el darnos cuenta de que las bases establecen ciertos objetivos finales para cada nivel, y el logro de ellos también va a estar dado mucho del trabajo que ellos hagan, del desarrollo y de lo que puedan lograr con los proyectos que tengan. Que tanto el texto como el programa es solo un aporte y para mucha gente muy necesario y muy bienvenido, y para otros es un aporte que ellos seleccionen. Pero sin duda, Gloria, necesitamos muchos más docentes de inglés que salgan de tu universidad, que salgan de un campo educativo con la trayectoria que tiene la Universidad de Santiago y con los profesionales que tiene, y que se sientan motivados a ir al mundo público. Yo soy chica del mundo público, soy estudiante del Liceo 1, salí muy joven del Liceo 1 y soy profesora del mundo público. Nunca he trabajado en el mundo privado, es decir, mi vocación de servicio ha estado siempre ligado a ir al mundo público. He trabajado en el mundo rural, he trabajado en el mundo municipal y muy poco en el mundo particular subvencionado. Entonces, es bueno que uno cuando salga de la universidad tenga la posibilidad de darse cuenta que es hermoso ir a algún lugar de Chile y trabajar en el mundo público, entregar ahí, desarrollar
nuestras competencias profesionales y seguir estudiando, y luego a lo mejor ir cambiando los caminos dependiendo de las necesidades profesionales de cada uno. Pero para mí sería muy grato el apoyo de ustedes en que mencionaran lo importante que es ir a este 97% de mundo público que necesita de sus profesores, y que nos faltan mucho. ¿Te fijas? Nos faltan mucho, porque si miramos la historia de la asignatura de inglés que comienza en el siglo XIX, ahí empezamos a tener ciertos traspiés. ¿Te fijas? Empezamos a tener un inglés más fuerte en el mundo particular pagado, abriéndose al mundo más público. Entonces tenemos una necesidad fundamental de docente. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Si me Gloria. permiten, algo muy cortito, ya que Silvia habla de cómo nosotros estamos entrenando a los profesores. Una dificultad que he tenido en la clase de metodología que hago yo es que nuestros alumnos hagan planificaciones, hagan clases, diseñen pruebas basadas en el trabajo y en el material que está disponible del PIAP. No hemos encontrado los textos disponibles en su totalidad, solo muestras. Sí. Entonces eso está como dificultando la tarea que yo tengo, porque me encuentro con la unidad 1 y ¡paf! Se acabó el libro. Mira, Gloria, solamente el año pasado, el año 2020, por la pandemia, los textos escolares estuvieron disponibles completos, todas las unidades. Tú sabes que el texto escolar es una ley que además viene del Ministerio de Hacienda, y es una ley que establece que esos recursos solamente de textos escolares, porque solamente se pueden hacer textos escolares en papel, esos recursos se entreguen solamente a la educación pública del país. Entonces, se entregan a todos los establecimientos, y lo que sí en algunas instancias el Ministerio ha hecho, porque yo me recuerdo haberlo hecho, es que ustedes como universidad, o tú como Gloria, lo voy a anotar para ver si lo puedo conseguir, tú como Gloria y como académica de la universidad solicitas textos escolares, y si la unidad de textos escolares siempre tiene un porcentaje disponible, porque en los colegios puede suceder alguna situación grave, para enviarle, si hubiesen disponible, poder enviarte entonces a ti como parte de la universidad para que tú trabajes en tu clase de metodología. Lamentablemente ahora solo vas a encontrar un 10% del texto disponible, porque no pueden estar por mayor cantidad, y porque es un trabajo de una editorial del mundo privado, no puedes estar en su totalidad disponible. Entonces lo que voy a hacer, Gloria, anotar al tiro de la Gloria aquí, y ver si todos los textos que estén disponibles en la unidad, ellos te los puedan enviar a la universidad. ¿Ya? Yo me contacto a lo mejor con Nicole para tener tu correo y ver a dónde te los puedan ir a dejar, y si es posible, porque no es mi unidad tampoco, ¿ya? Pero conversar con ellos. Ya, muchas gracias. Silvia. Gracias a ti. A continuación, Miriam, ¿sí? Por favor. Tiene que habilitar su micrófono, Miriam. Ahí sí. Ahí estoy, ya. Aló, hola. Hola, Ya. Oye, en primer lugar, Silvia, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, nos has entregado mucha información importante. Y yo tengo un par de inquietudes respecto a nuestra profesión. La primera inquietud que tengo es que, no sé si estoy equivocada, pero me da la impresión, por las informaciones que salen en el periódico, por la viviendo con respecto al mundo. Entonces, está sumamente bien declarado en uno de los 4 objetivos presentes nucleares del tercero y cuarto medio, y después lo trabajamos en los programas de una manera mucho más precisa al hacer presentaciones de textos orales o textos escritos, donde al alumno se le pide en la resolución de sus actividades o en la presentación de alguna actividad de evaluación formativa, se le pide su opinión, su declaración, o se le pide un trabajo donde pueda unir tanto lo que es su localidad, su comunidad, o lo que es su localidad con respecto al mundo en el cual está viviendo en este momento. Entonces los programas están de una manera intencionada, y está declarado en cada uno de los objetivos nucleares, que son solo 4 en inglés. Ok, muchas gracias, Silvia.
Andrea Campaña pregunta, cuando se menciona que los conocimientos se organizan en torno a temas, me gustaría saber, ¿qué temas emergen como relevantes en la visión del Ministerio para estos tiempos y qué serían pertinentes no solo a nivel internacional, pero nacional primordialmente? Mira, la declaración de temas en quinto, sexto, séptimo y octavo es mucho más dirigida en lo que uno hace en los programas, por ejemplo, al declarar, por ejemplo, en quinto y sexto temas como la familia, los hobbies, temas que son más concurrentes a la realidad de un niño que está recién aprendiendo un idioma. Pero cuando hacemos la declaración en media o en tercero y cuarto medio, es una declaración mucho más amplia y mucho más general, donde pretendemos que cada docente, según el establecimiento y según el lugar que viva, trabaje temas que sean a lo mejor relevantes, por decirte el caso, si tú estás en la región de Aysén, un tema que tenga que ver a lo mejor con sus pueblos originarios, pero también a lo mejor un tema que tenga que ver con sus recursos hídricos, ¿ya? Entonces ahí tienes un tema que se relaciona con todo lo que tiene que ver con el Cerro Castillo y esos lugares que están por ahí. Entonces, son mucho más generales, esperando que cada docente tome una postura con respecto al lugar y al momento en el cual está viviendo. Los textos escolares plantean temas bastante generales, entonces plantean temas como la diversidad, plantean como el tema de la comunicación y la intencionalidad de darse cuenta de los efectos que produce la comunicación, plantean temas medioambientales, plantean temas sociales, pero yo creo que respondiendo a lo que ella dice, cada uno de nosotros tiene que hacerlo pertinente de acuerdo al contexto. Un contexto en la región de Atacama posiblemente va a ser muy distinto a la realidad que tienes en Aysén o en una ciudad como Santiago. Yo vivo en la sexta región, yo estoy haciendo mi presentación desde la comuna de Pichidegua, y acá la realidad del trabajo como docente de inglés tiene que ver con la agricultura, con el cuidado del agua, con los problemas medioambientales, con las pocas posibilidades de tener educación superior en la comuna, sino la necesidad de tener que ir a otro lugar, a una capital regional. Entonces, esos son temas que uno va tratando. Entonces, yo creo que no se plantean y se generalizan para que tomemos decisiones como docentes. Muchas gracias, Silvia. Grace, ahí por el chat, concuerda en que justamente hay que plantear temas adaptados a la realidad de los alumnos, lo cual hace un aprendizaje significativo y a más largo plazo. Sin duda, Vamos a tomar la pregunta de Miguel Farías. Él señala, ¿cómo se acoge, si se acoge, la investigación que se realiza en las universidades en la formulación de políticas en el campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas? Mira, el trabajo que uno hace para desarrollar una base curricular es de muchos, al menos de un par de años. La base curricular de tercero y cuarto medio, como yo bien les señalé, comenzó el 2015, 2016, 17, 18, 19, recién fue aprobada por el Consejo. ¿Por qué? Porque nosotros como parte de la unidad de currículum, al menos un año completo, lo trabajamos en investigar, en observar, en solicitar lo que están trabajando en las universidades, ver investigaciones internacionales, tener reuniones con investigadores nacionales o internacionales que nos vayan dando su aporte sobre el aprendizaje y la enseñanza del inglés. Y finalmente, entonces, lo que uno hace es ir tomando todas esas investigaciones que las solemos poner en las bibliografías de nuestras bases curriculares para apoyar ya el marco más estructural de lo que son las bases, para apoyar la introducción y para apoyar cómo vamos a desarrollar esas bases curriculares. Entonces, por ejemplo, una base curricular, antes de ser aprobada por el Consejo, pasó la de tercero y cuarto medio por diversas reuniones con grupos de docentes de educación media, de educación técnica profesional, también fue entregada a distintos jefes de carreras, también fue conversada con especialistas extranjeros y también con los especialistas que trabajan dentro del ministerio. Entonces, es un trabajo bastante, Daisy, largo e intenso
e intenso para llegar, de mucha discusión de equipo. Muchas gracias, Silvia. Miriam, bienvenida. Todos nos habíamos caído, así que no se preocupe, acá estamos. Ahora volví. Retomamos con usted, no se preocupe. Ahora volví, sí, lo siento mucho. Se cayó y me costó mucho volver otra vez. Bueno, quiero hacerle una acotación a Silvia. Primero, mis disculpas, y segundo, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy Gracias a ti, Miriam. Ya, muchas gracias. Oye, yo tengo una preocupación respecto a nuestra formación como profesores y nuestra continuidad como profesores de inglés, ¿ya? Porque yo me he dado cuenta que siempre se va diciendo que los profesores tienen una continuidad en la profesión, en el ejercicio de la profesión, que dura poco en el tiempo. Es decir, al cabo de 8 años, 5 años, la gente como que ya toma otro rumbo y deja las aulas. A mí eso me preocupa tremendamente, porque preparar un profesor toma mucho tiempo, toma mucha energía, es un sacrificio muy largo, y además es un gasto tremendo, una inversión muy grande en la preparación de profesores. Yo creo que sería conveniente a lo mejor empezar a preguntarnos por qué aparece esta desilusión, por qué aparece tan pronto dejar el aula, buscar otros derroteros. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, y aquí yo pienso que hay que hacer una especie de higiene mental de parte de los profesores. Creo que hay un problemita, en el sentido de que por mucho que nosotros, cada uno de nosotros, esté embedido en nuestra profesión, nosotros todos estamos aquí porque amamos ser profesores. Nosotros estamos aquí y continuamos aquí, no, si no, mírame las canas, ya toda la cantidad de años que estaba en esto, porque el hecho de ser profesor, el hecho de entregar lo que tú sabes a las nuevas generaciones, y en la esperanza de que esto que tú entregaste con tanto cariño, con tanto amor, sea posteriormente transmitido a otras generaciones, creo que eso es un incentivo que nosotros necesitamos reforzar como profesores de nuevas generaciones. Y creo que para mí esa es una falencia que yo siento y que me dificulta, me angustia el hecho de que estamos preparando profesores, que estamos invirtiendo en nuevas generaciones, y que esas generaciones no van a seguir después. Eso me preocupa mucho, me quita el sueño. ¿Qué te voy a decir? Me quita el sueño, porque creo que ser profesor es lo más lindo que te pueda pasar en la vida. O sea, ser profesor es realmente ser una persona que te prolongas, te puedes morir, pero lo que tú enseñaste quedó. Entonces eso para mí es sumamente importante, y creo que eso necesitamos traspasarlo a través de algo, a través de las bases curriculares, necesitamos entregarlo, transmitirlo de alguna forma. Esa es la primera inquietud, digamos, algo que tenía en mi alma, ya, y que creo que es una buena instancia compartirlo, porque tenemos muchos profesores aquí, y yo creo que todos tenemos esa preocupación. Y la segunda preocupación que tengo es, cuando nosotros vemos las bases curriculares, cuando se aplican las bases curriculares en los colegios, cuando se forman, se entrega toda esta preparación a través desde el quinto básico hasta el cuarto medio, y después llegan los estudiantes a la universidad y nos damos cuenta que, a pesar de toda la preparación, a pesar de toda la entrega, los estudiantes encuentran tantas dificultades en pasar un poquitito más allá del verbo to be y del do y el does, ¿no es cierto? Entonces, eso me preocupa. ¿Por qué? Hay bases curriculares que están muy bien hechas, están muy bien pensadas, están muy bien calibradas para que vayan en el tiempo. Y sin embargo, no llegamos a puerto. ¿Por qué? Esa es mi preocupación. Tengo dos. Sí. Esa grande. La primera preocupación, Miriam,
yo que conozco algunos profesores que te han tenido a ti como profesora y que han trabajado conmigo y que ellos han sido tan buenos profesores por lo que tú les entregaste, que sus alumnos han terminado decidiendo estudiar pedagogía en inglés también. Entonces un poco lo que tú transmites se lo has transmitido a generaciones de los 40 y 50 con las cuales yo comparto, que hoy día tienen alumnos en la universidad estudiando pedagogía en inglés. Así que eso, darte las gracias a ti porque has sido una persona muy importante dentro de la pedagogía en inglés para que la gente siga trabajando en ella. Pero al igual que lo que preguntaba Víctor, esta situación de que uno salga de la universidad, comience a trabajar y luego de tantos años se dedique a una de las tantas alternativas que el idioma inglés te da, es un tema difícil y complejo de muchas horas de conversación. Pasa por el sistema social en el cual estamos insertos, el sistema económico en el cual estamos insertos, pasa por también las opciones de vida que tenemos cada uno como ser humano y que tomamos. Entonces es un tema súper complejo, mucho más allá de lo que yo como simple trabajadora del mundo público pudiera decir. Ahora, yo creo que sí tenemos muy buenos profesores que siguen trabajando en el mundo público y en el mundo privado también. Es decir, yo estuve 22 años en el mundo público y me acerqué al ministerio paralelamente. Y trabajaba y seguía, y ahora ya no me da el tiempo y estoy dedicada al mundo del ministerio. Pero sin duda el tema de lo que tú me dices de los 5, 8, 10 años de un profesor, también se da en otras carreras. Es un tema mucho más transversal a nuestra carrera. Es lamentable para nosotros como carrera porque la inversión de la universidad, la inversión de la persona que está estudiando es muy alta. Entonces uno quisiera que esa inversión se transmitiera en un profesional que al menos tuviera un par de décadas dedicado a enseñarle a otros este lindo idioma. Entonces ahí ese tema es así de complejo. Y lo que tú me señalas con respecto a las bases, la primera respuesta que me viene a la mente después de que tú me dices, bueno, las bases son trabajadas en tantos años, vistas por tantas personas, analizadas, estudiadas, revisadas, pareciera que la ejecución en el aula está la dificultad. ¿Cómo la llevo, cómo ejecuto en el aula este programa, este recurso educativo, estas bases que me dice que en quinto debo hacer esto y que en primero debo hacer esto? Yo creo que ahí está la dificultad. Entonces, no sé si a lo mejor habría que afianzar dentro de la universidad áreas como dentro de metodología, afianzar más práctica. Yo sé que nosotras que somos de del siglo pasado, pues Miriam, tuvimos 2 o 3 prácticas en la carrera, y yo sé que hoy día los estudiantes tienen práctica casi en todo su semestre. Es un tremendo avance, porque si la carrera no te gusta y al primer año ves que vas a estudiar otra cosa, ¿ya? Ese es un privilegio que nosotras no tuvimos en nuestras universidades, porque generalmente en nuestra gran práctica era solo la final, ¿ya? Entonces yo creo que hay que afianzar las áreas dentro de la universidad, estoy solamente hablando en voz alta, afianzar las áreas donde los estudiantes puedan verse trabajando en un aula y se den cuenta si son capaces, qué herramientas no tienen aún, qué les falta, en qué están muy bien, preocuparse menos y fortalecer lo otro, porque finalmente es la ejecución de lo que se entrega para que se lleve a cabo. Pero también nosotros hemos sabido de muchos lugares donde los estudiantes nunca han visto una base curricular hasta que llegan al colegio. Claro. Eso también es muy complejo. Entonces te fijas que yo creo que el trabajo de ustedes, que han hecho de manera tan acuciosa y tan específica, va a ser muy relevante. Así que se agradece mucho. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Silvia también. Hay un par de preguntas que se nos quedan en el chat que por temas de tiempo podemos hacerle llegar a Silvia, quien Sí. puede responderlas directamente, Sí. en particular Ningún Janet problema. y Gloria, que habían dejado unas últimas preguntas.
Son las 12:32 Sí. ya. Por el chat les compartí una breve encuesta, por favor, para que puedan contestarla. Y agradecemos y vamos cerrando, ¿cierto?, esta jornada muy intensa, muy participativa de parte de ustedes, con mucha disposición también por parte de Silvia, así que le agradezco nuevamente a Silvia Guzmán por su exposición, por su claridad y por responder las diversas preguntas que fueron surgiendo. Sí. Estamos entonces por concluir la sesión. Muchas gracias, Daisy. Y muchas gracias a la gracias. Universidad de Santiago, a Miriam, al vicerrector y a todos los que estuvieron presentes y a la participación de los docentes. Miriam, tú le haces ver mi agradecimiento y cualquier consulta, por favor, mi mail está abierto todo el día, me pueden escribir y yo voy a mandar la información que quedé de mandarle a Víctor y a Gloria Romero para a lo mejor ir avanzando en eso. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. A todos. Gracias, Que tengan una Daisy. buena tarde. Gracias, Nicole. Gracias, Chao. Nicole. Gracias, Chao. Daisy. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, Chao, gracias. chao.